Hay restaurantes con comidas increíbles, pero que están perdiendo clientes cada día por una sola razón. Sus fotos parecen hechas con un móvil viejo y sin luz. Y lo más interesante es que hoy con inteligencia artificial puedes arreglar eso en cuestión de segundos. Y lo más importante, poder cobrar de ello. En este vídeo te voy a enseñar un servicio real que puedes ofrecer desde hoy mismo a restaurantes locales. Cómo transformar sus fotos en imágenes nivel estrella Michelin usando IA. Cómo presentar esa mejora como un servicio profesional. Y cómo convertirlo en una fuente de ingreso que funciona hoy. Y seguirá funcionando en 2026. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es localizar nuestro cliente potencial, es decir, un restaurante que tenga gran potencial pero que las redes sociales las tenga descuidadas, focalizándonos sobre todo en la parte de Instagram. Aquí he puesto Bar en Brenes, que es un municipio dentro de Sevilla. Y el primero que me sale se llama Puro Picoteo. Si nos vamos a Instagram y localizamos esta cuenta de este restaurante, aquí vemos que lo vende como un restaurante gourmet. Pero hay algunas fotos como esta, que no sé si pensáis como yo, como que le quita valor a la palabra gourmet, ya que se ve aquí el suelo, se ve un poco lo que es la estantería esta por aquí abajo, como que no llega a ser una foto del todo profesional. Hay algunas otras, como es esta del arroz con carne, que tiene bastante buena pinta y se ve bastante profesional, pero por ejemplo esta que tenemos aquí de este plato en concreto que me ha llamado bastante la atención, esto le podemos sacar un potencial brutal y aparentar ser un plato más premium. Una vez que ya tenemos localizada la primera foto, lo que vamos a hacer es hacer una captura de pantalla. Una vez ya tenemos la captura de pantalla hecha, lo que tenemos que hacer es irnos a Gemini y aquí tenemos que seleccionar la herramienta crear imágenes y el modo razonamiento. Recalcar que solamente podemos editar 5 fotos al día con una cuenta. Si tenemos varias cuentas de Google, podemos crear 5 fotos por cada cuenta de Google que tengamos. Vamos a juntar el siguiente prompt, que os lo dejaré junto a todos los prompts que utilicé en el vídeo abajo en la descripción. Y también le añadimos la foto que hemos capturado. Una vez ya esté cargada, le damos a enviar y ya tendríamos por aquí el resultado. Si lo vemos, si comparamos la imagen que nos ha generado Nano Banana Pro en el lado izquierdo con en el lado derecho, que es la original de restaurante, se aprecia que tiene muchísima mejor pinta la que nos ha generado Nano Banana Pro. El siguiente paso sería descargarnos la imagen que nos ha generado Nano Banana Pro. Una vez tenemos la imagen abierta, aquí hay dos opciones. La opción 1 sería recortar esta imagen para borrar la marca de agua que nos genera Gemini, que es la estrella esta. Simplemente con darle a editar y la recortamos aquí, ya tendríamos la foto. O otra opción, que es la que utilizo yo para no recortar las imágenes, que es un poco más tediosa, por si queréis hacerlo un poco más profesional, sería abrirla con Photoshop, que yo el Photoshop que tengo al menos es pirata y no es de pago. En YouTube hay varios enlaces para descargar Photoshop. Si tenéis Photoshop, yo la herramienta que utilizo es esta, que es como una tirita de curar. Pulso en ella, aquí el tamaño lo pongo un poco más grande, me pongo sobre la estrella y le doy y ya simplemente se borraría. Sería cuestión de darle al archivo, exportar y exportar rápida como PNG. Una vez ya tenemos la imagen, lo que tenemos que hacer es ofrecerle dicho servicio al restaurante. Para ello le vamos a enviar el siguiente mensaje, que también lo dejaré abajo en la descripción. Un mensaje con el objetivo de vender nuestros servicios, pero en el primer mensaje sobre todo no indicar ningún tipo de precio. Y una vez que os responda, lo que os recomiendo es que lo habléis con ChatGPT. Mismo acabo de generar este mensaje, que le he enviado lo siguiente y me ha dicho un mensaje persuasivo, pero sobre todo en un tono cercano y humano, con el objetivo de que tampoco parezca que tengamos la necesidad de venderle urgentemente. Por eso en este primer mensaje no le enviamos nada de precios. Una vez le hemos adjuntado el mensaje, ya simplemente sería darle a enviar y adjuntarle las dos fotografías. Con esto no estamos vendiendo simplemente un servicio, estamos vendiendo una necesidad que tienen los restaurantes hoy en día, porque cualquier persona antes de ir a comer a algún sitio lo primero que hace es buscar en redes sociales y ya incluso hasta en TikTok para ver las reseñas y una review de los platos que tiene dicho restaurante. Y puedes tener un producto brutal, ofrecer unos platos exquisitos, pero lo que más se premia es la primera impresión antes de ir a dicho lugar, con lo cual que tú veas visualmente este plato de calamares te llama más la atención y te entran más ganas de ir antes de ver la otra foto que te he puesto anteriormente.
Y recordar que este servicio lo estoy aplicando con restaurante, pero lo podéis aplicar con fisioterapeutas, con estética, es decir, con cualquier tipo de negocio. Y a la hora del precio, yo veo un precio bastante razonable cobrar entre 5 y 10 euros por foto. Ya está en cada uno en los paquetes de, por ejemplo, cobrar por 20 fotos 150 euros, ya cada uno es libre de elegir el precio que quiera. ¿Y vosotros qué opináis de ofrecer este servicio? Os leo por comentarios. Si este vídeo te ha dado una idea que puedes aplicar, de verdad me ayudas mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que tengo mi comunidad de WhatsApp totalmente gratis abierta abajo en la descripción. La diferencia en la marca Quién sabe ver oportunidades, donde otros ven problemas.